A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, otra magnífica oportunidad, tenemos la grata presencia de nuestro amigo César Paz y Miño. Él es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. Con él hemos conversado en otras oportunidades y ahora lo vamos a hacer con el tema relacionado con la genética y el ambiente. Antes, y como siempre, vamos a hacer una ligerísima revisión respecto del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana. En primer lugar, su filosofía, sus principios, el marco constitucional, el marco legal, el marco reglamentario, por supuesto, el modelo oficial, el modelo participativo, el modelo de gestión, el paquete de servicios, los recursos económicos y talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Creemos que es importante en un sistema nacional de salud pública interactuar con los diferentes sectores a fin de producir salud y evitar la enfermedad. Y las nuevas instituciones públicas y privadas que surgirán de este modelo. A continuación, entonces, vamos a desarrollar un temario que tiene mucho que ver con las cuestiones que ya hemos tratado en otros programas con César Paz y Miño. Ahora vamos a comenzar desde un punto de vista bastante general para que él nos dé una panorámica en torno a este importantísimo tema relacionado con los seres humanos, con la sociedad contemporánea. Los seres humanos tenemos 30 billones de células, cada célula tiene una secuencia, me ha dicho César Paz y Miño, de 23.000 genes cada una. Cada gene está compuesto por diversas proteínas, infinito número de proteínas, trillones de trillones. La conexión e interrelación de esta gigantesca maraña responde a las preguntas. Estas son 3 preguntas. Esta gigantesca maraña, en definitiva, mi estimado César, responde a las preguntas que siempre se ha planteado la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Por favor, César. Bueno, muchas gracias. Soy un evolucionista convencido. Creo que somos producto de la evolución de la materia en realidad. Esta materia se organiza y una de las, ahora cada vez más pruebas de que la organización de la materia se hizo compleja a través de las propiedades mismas de la materia, es decir, había la posibilidad de que las materias se conjuguen, las moléculas se conjuguen y vayan apareciendo los primeros proteínas, aminoácidos, que se fueron igual haciendo más complejos hasta aparecer moléculas que tenían la capacidad de autorreproducirse. Y el rato que hablas de autorreproducción, estás hablando de una posibilidad de continuar información, porque para autorreproducirte tienes que tener información, tienes que tener un espacio y un límite entre lo que sea externo y lo que sea interno. Entonces, el aparecimiento de las células.
Y eso apareció... Y estamos hablando más o menos de 4.000 millones de años, ¿no? 14.000 millones de años en la Tierra, sí. Y el nacimiento de la Tierra, 4.000 millones de años. A partir de eso, una combinación... claro, una relación muy interesante con el tema ambiente que iniciaste diciendo, ¿no? O sea, esta relación en el ambiente es la que hace que los primeros organismos y los más complejos que van apareciendo tienen que tener un intercambio con el ambiente, tienen que tener intercambio de energía, intercambio de alimentos, y tienen que ir cambiando por la misma propiedad de estas moléculas que aparecieron, que son una plasticidad increíble del material nuevo que aparece, que al final termina siendo el ADN, y el ADN por eso es que compartimos con todas las especies lo mismo. Y en esa relación milenaria realmente somos lo que somos. Exactamente, ¿no? Entonces este asunto que va haciéndose más complejo, tenemos millones de años evolucionando, entonces por eso tenemos unas especies tan espectaculares en el planeta, ¿no? Y probablemente en otros también, porque si ocurrió aquí con las mismas propiedades de la materia, puede pasar en otra parte. La probabilidad de encontrarnos es otra cosa. Pero hay toda la opción de que esto puede haberse reproducido en el universo, ¿no? En el universo, en otros planetas. Aquí llegamos a un punto ya más terrenal, diríamos. ¿Cómo somos los ecuatorianos? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? Es decir, tenemos entendido que hace aproximadamente 200.000 años el primer Homo sapiens salió de la profunda África, ¿no es cierto? Así para poblar el mundo, del centro de África. Del centro de África, luego subió al norte, Asia Menor, Europa, subió al Asia, pasaron por el estrecho de Bering. 40.000 años atrás. ¿No? 40.000 años atrás. Y hace 14.000 años aproximadamente, poblaron América. Primero América del Norte, América del Sur. Parece que 2.000 años tardan en llegar a América del Sur, ¿no? Los primeros pobladores. ¿Qué relaciones importantes se dieron entre este Homo sapiens y el ambiente para que ahora tengamos, por ejemplo, diferente color? Pues algunos seamos hay cosas muy curiosas, ¿no? Mestizos, cobrizos, amarillos. Hay una cosa muy interesante, es que primero cuando hay la migración de Asia hacia América hace 40.000 años, hay dos oleadas, una de 40.000 y otra de 14.000. Se aísla América, entonces se convierte en un aislado genético. Y al estar aislada, pasan casi 10.000 años aisladas. Entonces hay un intercambio de material genético muy, muy homogéneo. Entonces, por ejemplo, si tú ves el grupo sanguíneo de la población indígena, que es la originaria de América, es grupo 0, la mayoría. Grupo 0, la mayoría. Entonces, cuando empiezas a hacer los estudios genéticos, vas viendo que hay una prevalencia. Por ejemplo, el ADN que se hereda solo de las madres, en América son el tipo A y el tipo H. Entonces, estos dos son típicos de amerindios. Entonces quiere decir que teníamos de alguna manera una localización bastante aislada, ¿no? Tenemos en 1526 en el Ecuador, digamos así, una afluencia de un nuevo grupo poblacional, que es la población europea. Y cuando tú analizas, que eso ya tenemos datos, analizas la evolución y la migración de estos pobladores, empiezan en la costa, van subiendo la sierra y pocos llegan al oriente. Entonces, cuando ves la composición genética, ves que hay más genes europeos en la costa ecuatoriana, algo menos en la sierra y casi nada en la Amazonía. Es decir, podemos diferenciar con muchísima claridad, a través de la genética podemos diferenciar con altísima claridad los grupos humanos que tienen, digamos, una antigüedad de 14.000 años en la América del Sur, con los grupos humanos que apenas que se forjaron o se gestaron
en el curso de estos 500 años con la venida de los españoles. Exacto, entonces hay una mezcla de genes y que al final es una mezcla muy interesante porque en genética se habla siempre que los híbridos son más resistentes. Entonces nosotros somos una población trihíbrida. Ahí entramos a un aspecto muy interesante. Claro, estos son los beneficios realmente de la hibridación. Tenemos población europea, tenemos población amerindia y tenemos población afro. Entonces esos son los genes que tenemos, además. Entonces, como decía Aníbal Palma, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Exactamente. Entonces, claro, esto nos hace de alguna manera una población curiosamente particular en algunos aspectos genéticos. Y tenemos muchas otras cosas que nos han hecho adaptar, por ejemplo, a la altura. Tenemos genes de adaptación a la altura que no funcionan igual que los genes del Tíbet. En el Tíbet, por ejemplo, los habitantes que son más viejos tienen una hemoglobina diferente que les hace más ávidas por el oxígeno. Los pobladores de los Andes que viven en altura no tienen este gen, sino cómo han compensado esta adaptación, aumentando la cantidad de sangre, tienen los hematocritos más altos, aumentando la capacidad pulmonar, tienen tórax más anchos y disminuyendo el tamaño de los individuos. Entonces se adaptaron a la altura, la población está más o menos nueva, de 14.000 años estamos hablando, a ciertas condiciones del ambiente y con enfermedades que no tenían en América, sino en Europa. Entonces vivimos más o menos tranquilos. Cuando viene la conquista hay un diezmo de la población a través de la gripe, la viruela y parecería que otras enfermedades infecciosas con las cuales no teníamos defensas. Entonces esta relación de genes con las realidades ambientales nuevas crean poblaciones también diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú analizas ya la población final, digamos, la población mestiza, que es la mayoritaria de América, entonces tú empiezas a ver que tienes unos genes que te hacen diferente en las enfermedades mucho más frecuentes en Europa, no son tan frecuentes en América, el tipo de enfermedad mismo es variante, la respuesta a tratamientos es variante, y entonces todo esto tiene que ver con genes, particularmente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú analizas el tema de una enfermedad muy común, un linfoma, digamos, que hablando de cáncer, ¿no? Tú ves que hay un tipo de linfoma más frecuente en el Ecuador que en Europa. O sea, es al revés, en Europa hay más, el que nosotros tenemos como menos. Y entonces en leucemias pasan cosas curiosas a nivel de la reorganización de material genético en las leucemias, que son las que al final están produciendo todas estas características del cáncer. Nosotros tenemos, por ejemplo, 90% de una característica versus la población europea que tiene proporciones mucho más bajas. Entonces todo esto te hace ver que de alguna manera nuestra realidad genética tiene que ver con alguna cosa también con el tema de relación ambiental. O sea, nosotros somos un componente de genes y ambiente. O sea, no podemos olvidarnos de eso nunca. O sea, somos genéticamente adaptados ¿a qué? A un ambiente. A un ambiente. Y el ambiente cambia y los genes se van seleccionando para adaptarse a este ambiente. En esa interrelación permanente y milenaria, ¿no es cierto?, surgen diferentes configuración genética que está vinculada directamente con la capacidad de responder a ciertas enfermedades como las que tú nos explicas. Exactamente, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es cuando tenemos que entender la importancia de conocer la realidad genética de los ecuatorianos. O sea, ¿por qué estudiamos los genes de los ecuatorianos? Porque necesitamos explicar primero por qué tenemos variaciones, por qué nuestras enfermedades se comportan de manera diferente y por qué genéticamente, pese a que somos los mismos seres humanos, tenemos frecuencias de genes diferentes. Entremos a ese punto quizás para nuestro público, haciéndole conocer
algunas cifras, ¿no? Ya investigadas en el laboratorio por César Pancimiño y su equipo. ¿Cuál es este mapa genético? O sea, cuando tú ya evalúas la población, primero tenemos ya hecho estudios de ADN, digamos que se llama del general de autosomas, ¿no? Digamos, para decir algo. Genes que solo se heredan por vía paterna, que es el cromosoma Y, y genes que se derivan solo de la vía materna, que es del ADN de las mitocondrias. Entonces, cuando tú haces todo este panorama, ya tenemos datos del país. Entonces dices, la población mestiza tiene el componente europeo, tiene rondando el 57%, ¿no? El componente amerindio está rondando el 25-26%. Y el componente afro, la diferencia está entre 8, 10, 12%, dependiendo de los sitios que vayas a analizar. Excelente. ¿Cuánta población ha sido dices, analizada? si yo cuento todo lo que hemos analizado, estaremos rondando unos 2.000 individuos, que es una población decente en el momento en que tú haces una evaluación que es cara, que te toma tiempo, etc. Entonces, hemos tardado algunos años haciendo esto, ¿no? En cáncer, por ejemplo, hemos evaluado 26 tipos de genes involucrados en diferentes tipos de cáncer. Entonces, tenemos un buen panorama, y por eso es que nos hemos metido en este plan de un programa grande que se llama el Variome Ecuador, es decir, cómo varía la información genética en los ecuatorianos, y paralelamente cómo en otro programa que se llama PROCER, que es el predisposición al desarrollo de cáncer, cómo nuestros genes nos hacen más o menos predispuestos al cáncer. Entonces, tenemos que entender bien cómo somos genéticamente. ¿Por qué? Porque después vamos a poder entender por qué reaccionamos mejor o peor a fármacos. ¿Por qué un tratamiento que es muy útil en Europa, en Estados Unidos, acá no es útil aquí? Y es justamente por esta base genética que tenemos, que nos hace ser diferentes en las respuestas, en la probabilidad de infecciones. Por ejemplo, el VIH. El VIH, nosotros tenemos genes digamos, medios de resistencia, ¿no? Tenemos llegamos a un 4%, más o menos. Europa y Estados Unidos llegan al 26% los genes de resistencia al HIV, y en África tienen 0,1%. Entonces, si tú ves la distribución del virus, claro, África se lleva la delantera en eso, porque incluso quitando los factores sociales, tienes una información genética que te hace más susceptible. En el Ecuador estamos bajitos, 4% máximo, y en Europa 26%, por eso es que la plaga esta es menos efectiva en los países del norte. Y también es por el tema genético, no solo por el tema social y el tema de los comportamientos sexuales, la promiscuidad, etcétera, que están asociados a cultura, historia, todo lo que quieras, pero también hay una parte genética. Y entonces esa es la parte que ahí tú ves esta relación de genes con ambientes. El virus está en el ambiente, entonces te pasa lo mismo con la tuberculosis, con la leishmania, con el Chagas, con el estreptococo que te afecta a la garganta. Entonces hay personas más susceptibles, menos. El papilomavirus, la vacuna del papilomavirus responde mejor o peor dependiendo de las poblaciones. A nosotros nos responde alrededor de un 30-40%. En los países del norte llega hasta coberturas del 90%. ¿Por qué? Porque la vacuna fue hecha con virus de las cepas de ellos, ¿no? Y entonces, claro, para nosotros tenemos que entender primero todo esto para poder decir nuestra vacuna debería ser de esta manera. Y siempre para ayudar a la gente. Ahora, en la parte final, ya se nos está terminando el tiempo. Vuela el tiempo realmente en la televisión, y sobre todo cuando se conversa con una persona con tantos conocimientos, una persona de tanto valor como es César Pancimiño, y que las cosas más difíciles él las explica con suma facilidad. Existen diferencias genéticas entre el genoma de los heterosexuales y homosexuales. Fíjate que esta pregunta pues está
en el debate actualmente, ¿no es cierto? Así es. Pero es una pregunta que seguramente se la pudieron formular las personas Hay muchas que vivían personas que, en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, que supuestamente, ¿no es cierto?, es donde bíblicamente pues ya se comenzaron a ver que además del sexo masculino y femenino habían otros sexos, ¿no? Y entonces últimamente ha tenido una discusión, un debate intenso este tema, pero se lo ha tergiversado, me parece, con los aspectos ideológicos, religiosos, en circunstancias que esto debería dejarse de lado para entender exactamente lo que está ocurriendo. Así es. Por favor, con tu autoridad realmente científica, explícanos Bueno, esto. yo primero que defiendo el tema de derechos y estoy a favor del matrimonio igualitario, porque hay bastantes argumentos científicos que incluso, digamos, cada vez te aclaran más qué pasa, ¿no? Cuando hablamos de esta temática estás hablando siempre en blanco y negro, dices hombre-mujer. Entonces hoy sabemos que existe en este intermedio hombre-mujer, existen varios genes involucrados, varias variantes involucradas, en que no termina siendo ni hombre ni mujer definitivo, que hay unas cosas intermedias que te hacen con tendencias diferentes, te hacen con comportamientos diferentes, te hacen tu fertilidad diferente, y entonces hay más o menos 57 variantes que podría uno estar hablando en este intermedio. Entonces nada es ni muy blanco ni muy negro. Y entonces esto te hace ver que los conocimientos anteriores que apuntaban a que es blanco y negro, hombre y mujer, se van destruyendo porque empiezas a ver que hay variantes genéticas que te producen comportamientos también genéticos. Hay un claro oscuro gigante. Entonces, realmente. exacto, hay un matiz de género. Son seres humanos. Exacto, un matiz de género que te hace incluso, pues, ahí te explicas el porqué de los comportamientos y decisiones que al final terminan también siendo voluntarias de las preferencias sexuales. Ahí tienes que ver también una cuestión curiosa que es del ambiente otra vez. Yo puedo tener mis genes de una manera determinada y el ambiente de todas maneras me está diciendo camine por aquí, camine por acá, ¿no? Entonces yo creo que más bien desde el punto de vista científico tenemos que abrir un poco la mente porque ni científicamente tenemos la seguridad de que sea blanco y negro, sino más bien un matiz. Y entonces hay que respetar justamente ese matiz que científicamente te está diciendo genéticamente tienes variaciones. El ambiente te está determinando peleas de derechos y entonces estás como que hay una adaptación de alguna manera entre lo que eres genéticamente hablando amplio, un matiz amplio y lo que las sociedades demandan como derechos. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos de estos velos de que es blanco y negro y que tenemos solo un tipo de sociedad, un tipo de familia, etcétera, ¿no? Hay un genoma realmente en donde se puede distinguir un amplio blanco y negro. Sí, no es ni blanco, no es negro. Quisiera decir una cosita blanco y extra. Negro, estos son matices. Sí, sí, por favor. El tema de que muchas veces se dice que es antinatural. Antinatural significaría que en la naturaleza está todo resuelto, que es blanco y negro, que es hombre y mujer. Y tú cuando empiezas a ver los estudios de comportamientos, por ejemplo, de preferencias sexuales, y si damos el calificativo de homosexualidad, los animales también lo tienen. Hay 1400 especies que tienen comportamientos homosexuales y eso sería natural. Entonces el tema natural también se lo usa de una manera para mí peligrosa, ¿no es cierto? Porque se le está asociando a que solo hay una forma. Y el tema natural está asociado también a lo que tú topaste, el tema bíblico. Entonces eso era lo natural. Entonces, por tanto, si es que tú tienes un comportamiento diferente, estás antinatura. Entonces dices, no es verdad, porque científicamente ahora pruebas que hay muchas especies que tienen comportamientos de preferencias sexuales alternativas, diferentes, y no es antinatura. Simplemente está ahí. Es evidente que hay una base biológica, pero en el curso de los años también es un constructo cultural. Sí, cultural, en los humanos sobre todo. En los humanos. Nuestro comentario, el Homo sapiens, luego de poblar
El África, Europa y Oriente Medio siguió caminando hacia el norte para poblar Asia y Oceanía. Pasó por el estrecho de Bering, llegó al territorio de Alaska, siguió bajando hacia el sur para poblar América del Norte primero y luego América del Sur. Según los hallazgos arqueológicos, estos grupos establecieron grandes imperios en los que actualmente, grandes imperios como el de Mesopotamia, China, Mongolia, India, Rusia, mientras que en América el esplendor de la mente humana se manifiesta en las culturas como la azteca, maya e inca principalmente. Con este antecedente debemos asumir que la llegada de los españoles a nuestras tierras hace apenas 500 años, en estricto rigor es un reencuentro de culturas cuya diferencia principal consiste en la actitud para preferir el sedentarismo entre los europeos y la necesidad de seguir caminando entre los iberoamericanos. Aquí decimos, yo creo que no nos falta razón cuando nuestros antepasados, sin saberlo, ya intuían con Machado y Serrat que la vida, que se hace camino al andar. Mientras caminamos, cambiamos el mundo y mientras gira, hace lo mismo con nosotros, en una interrelación permanente, al unísono con el ambiente. Nuestros genes se transforman y en forma imperceptible, lenta, callada y sin pausa, seguimos cambiando hasta el fin de los siglos. Así es. El único permanente es el cambio. Tus palabras finales respecto de este punto, sobre todo, para que nuestra sociedad entre un poco a razonar, a reflexionar sobre la necesidad de ser más tolerantes, de entendernos realmente como seres humanos y no como grupos diferenciados por el sexo. Bueno, evolutivamente estamos caminando siempre, ¿no? Entonces tenemos que aprender que también socialmente tenemos que ir cambiando. Extraordinarias las palabras de nuestro amigo César Pacimiño. A ustedes les agradecemos enormemente por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,